Buenas noches. En esta oportunidad tendremos la lectura de Hebreos 10. Hebreos 10 leemos desde el capítulo Hebreos 10, versículo 1 hasta el 20, el cual nos dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerse, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni las otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exigía. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por bajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santo. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos estar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Esta versión que estamos leyendo, que en este momento leí, es la nueva traducción viviente. He tenido la oportunidad de leer varias versiones como tal, pero el mensaje es el mismo sin importar qué versiones. Y es que Dios, por medio de Jesucristo,
quitó el pecado del mundo, como lo dice las Escrituras, como acabamos de leer. Entonces es imposible para nosotros leer, comprender esto y callarlo, ¿no? Entonces, cuando la persona lee, escucha esto y lo cree, lo que procede es hablar esto con todas las personas, por lo menos en mi caso. Eso es lo que pasa, y también sé que con muchos de ustedes también, los que creen, es imposible callarlo, porque Dios, por medio del Evangelio, cuando uno lo cree, dice la Escritura que Él pone como sello al Espíritu Santo en nosotros, y ese Espíritu es el que nos lleva a hablar de esto. Y así está escrito, dice que por tener el mismo espíritu de fe, por cuanto creímos a la palabra, pues por cuanto creímos, así hablamos. Entonces es imposible pues callar para nosotros. Entonces en este caso, en este momento leí esta versión, pues yo tenía mi Biblia, una de la versión de la 960, la 1960, y pues acabo de llegar de esta semana, por lo menos de la semana de receso que uno le llama acá al país donde yo me encuentro, y fui a predicarles a mis hermanos, y yo me llevé mi Biblia. Pues la idea pues era hablarle y confirmarlo lo que eso está escrito, lo que les venía, lo que yo le iba a hablar a ellos en ese momento. Entonces pues la verdad agradecido con Dios, porque primero, antes de ir, pues yo, dice las Escrituras que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces este versículo, desde que el momento que yo lo leí, pues digamos que lo atesoré para mí, en la mira de mi familia, ¿no? De todo lo que son mis hermanos, mi madre, mis padrastros, todo. Y pues se dio la oportunidad de ir y hablarle, me llevé la Biblia, y es interesante pues cómo Dios escucha las oraciones de uno cuando es justo, ¿no? Digamos que la voluntad de Dios es que todo el mundo crea, ¿sí? Sea salvo por medio de la palabra. Entonces esa fue la oración que yo le pedí al Señor, que al momento de yo hablarles a mis hermanos, mi familia, ellos tuvieran el corazón para recibir esta palabra tan impresionante que acabamos de leer, ¿no? Y que están todas las escrituras que dan testimonio de que eso fue así. Entonces, pues, al principio, cuando estaba toda mi familia reunida, habían primos, tíos, todo, también mis hermanos, mi madre y todo. Al principio, cuando quise esperar la oportunidad como para hablarle, hubo como un rechazo, como una pared así, y yo me sentí triste, ¿no? Triste porque yo decía, bueno, yo vine aquí a hablarles de ello, de eso, y vi como pues dice la Escritura que es Satanás que ciega el entendimiento de las personas para que no entiendan y no comprendan el Evangelio y sean salvas, ¿no? Pero entonces, claro, yo me sentí triste, y en ese momento se me aguaron los ojos, y no sé, o sea, quise como llorar, pero de tristeza, ¿no? Pero entonces no quise que ellos me vieran así, entonces yo me aparté en ese momento, y mirando al cielo, orando al Señor, yo le decía, Señor, ten misericordia también, ten misericordia a todos ellos, porque realmente todos estuvimos ciegos por causa de Satanás, pero sé que tú eres el que pones el querer y el hacer, tú eres el que transformas el corazón, entonces ten misericordia de ellos. Entonces en ese momento no fue posible hablarles como tal, porque pues había como resistencia como tal, pero la intención, digamos que el foco era predicarle el Evangelio, y entonces esperé hasta que fui uno por uno, fui hablándole, y gracias a Dios principalmente empecé con mi padrastro, él comprendió. Después hablé con una sobrina también. La sobrina, digamos que cuando le hablé de todas estas cosas, ella me sorprendió, porque ella me dijo, bueno, yo creo. Entonces háblale a todos ellos de eso como tú me hablaste. Entonces me sorprendió y me dio ánimo, ¿sí? Porque pues, a mi sobrina recibir esto y digamos que responderme de esa forma, además me dijo, bueno, Dios ya está respondiendo mis oraciones. Entonces ella recibió y me envió a predicarle también a su papá, que es mi hermano, a su abuela, a todos, a todos. Y bueno, eso me dio motivación, y así fui. Después le prediqué a un sobrino, y mi sobrino pues también me impactaba, porque él estaba entendiendo y comprendió, y dijo, sí, verdad, tío, bueno, así es, amén. Y yo dije, bueno, ahora toca hablar también con tu mamá y tu papá, y así fue.
Después hablé con mi hermana y mi mamá que estaban en la cocina, recuerdo muy bien. Y entonces Dios pone ese sentir en uno, ¿no? Que, o sea, es imposible. O sea, yo los veía a ellos y yo decía, lo que estaba pensando todo el tiempo desde que fui era hablarles de este mensaje tan poderoso, ¿no? Porque es para salvación. Y también me sorprendió porque pues, Dios puso el corazón, ellos dispuestos a escuchar esta palabra y escucharon y decían verdaderamente que sí. Mi hermana fue a la que yo le regalé la Biblia porque ella no la tenía. Yo le decía, además, ¿tú tienes Biblia? No, yo no tengo. Entonces, mira, aquí está, te la regalo. Y no, sí, dámela. Entonces, pues realmente pues ya tengo que conseguirme otra Biblia, pero no me importa porque pues, lo importante es que ellos recibieron la palabra y les di la Biblia para que confirmaran cada día ese mensaje que es de salvación como tal, que es para nuestras almas, ¿no? Y como digo, es imposible callar para nosotros. Después se dio la oportunidad, hablé con mi hermano y mi cuñada. Mi hermano sí estuvo como resistiendo al principio esto, pero yo hablaba para el momento, al tiempo oraba con el Señor y decía, Señor, ten misericordia, ponle en su corazón a él. Y Dios me dio sabiduría para tomar un ejemplo que fue como que él como que le abrió los ojos y tuvo, oiga, ¿verdad? Puso como ejemplo a mi sobrino, que es el hijo de él. Le dije, mira, por ejemplo, tú como padre que envías a tu hijo, lo único querido que tú tienes, sea maltratado, escupido, todo esto por causa del pecado de las personas, que eso fue lo que realmente pasó. Pero cuando yo le puse ese ejemplo, me dijeron, no, a mí no me pongas ese ejemplo, ponme ejemplo de cualquier cosa menos de eso. Pero yo dije, no, le voy a poner este ejemplo y le fui dando, hasta que él comprendió y dijo, oiga, sí, verdaderamente que sí, pero resistió mucho, la verdad que resistió mucho. Y yo le decía, pero bueno, ven acá, ¿por qué te pones así de mal genio? ¿Por qué te pones así como con esa ira si no te estoy hablando de nada? Entonces me decía, es que tú estás hablando una cosa que es buena y a la vez estás hablando una cosa que es mala. Yo dije, pero bueno, ¿qué es lo que te estoy hablando? Si yo le puse así, ¿qué es lo que bueno que te estoy diciendo yo? Entonces me decía, no, que Cristo murió por los pecados y que todas estas cosas. Ok, eso es buenísimo, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es lo malo que yo te estoy diciendo? Entonces comenzó a decirme unas cosas. Yo le dije, pero yo no te he dicho eso en ningún momento. Más sin embargo, listo, acepto que te lo dije. Entonces, lo bueno y lo malo. Entonces, coge lo bueno y desecha lo malo. Fue cuando él comprendió y me dijo, oye, verdad, sí. Porque nosotros podemos seguir diciendo que somos pecadores cuando la Biblia dice esto y esto. Bueno, eso sí, entonces, bueno, guarda eso en tu corazón. Eso es lo bueno. Reténlo hasta el fin y confírmalo en las escrituras porque ahí está. Entonces, digamos que la prédica como tal de dar testimonio del evangelio a mi familia como tal se cerró digamos que con mi hermano y mi cuñada, que también comprendió muchísimo porque Dios me dio esa sabiduría para pues, expresarle este mensaje, ¿cierto? Que es lo que realmente importa para toda la humanidad y para que podamos ser salvos por medio del evangelio. Entonces, regresé, la verdad, estoy acá contento, vine en paz realmente, porque aunque si bien estaba en paz, porque pues he recibido la palabra y eso es lo que la palabra nos da a nosotros, paz, ¿cierto? A pesar de todas las angustias, todas las cosas que podemos pasar día a día, pues esta paz sobrepasa todo entendimiento de nosotros. Entonces yo me sentía en paz, pero tenía esa sensación de que mi familia tenía que recibir esta palabra, porque pues, para que ellos puedan ser salvos es por medio de la palabra. Y como dice la escritura, por cuanto yo creí, pues así también hablé. Y fue necesario hablarles a ellos, comprendieron, por eso a Dios gracias por esa oportunidad que me dio de predicarle a mis hermanos. Ellos creyeron y pues bueno, estoy acá contento con esto, con esto que Dios acabó de hacer con mi familia. Entonces es imposible, ¿no?, para nosotros escuchar este mensaje de evangelio para salvación de nuestras almas y imposible callarlo, tenemos que hablar. Y más en estos tiempos finales en los cuales Dios nos dice que en el final de los tiempos se predicará el evangelio del reino para testimonio, entonces vendrá el fin. Entonces este es el fin de los tiempos. Y nosotros no tenemos, lo único que tenemos que hacer es predicar ese evangelio, pero obviamente tenemos que creerlo, porque si no creemos, nosotros ¿qué vamos a hablar si no creemos? Sí, entonces esta es la palabra de vida que nosotros predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que ya estaba escrito, que fue sepultado y que el tercer día resucitó para nuestra justicia, ¿cierto? Ese es el evangelio, ese es el mensaje que nosotros como tal podemos
debemos, digamos que creer y responder con fe. Yo recuerdo cuando yo recibí la salvación en el tiempo de la pandemia, cuando Dios en ese encierro, Él destruyó todo argumento que yo tenía de justicia, porque yo tenía mi propia justicia, yo decía que yo era bueno, sí, era bueno. ¿Y por qué decía que era bueno? Porque no hacía lo que los demás hacían, entonces era como que una justicia por medio de mis propias obras, ¿cierto? Pero Dios por su misericordia destruyó mi justicia y cuando me di cuenta que yo no tenía justicia, que era que lo que merecía eran los juicios de Dios, ¿cierto? Entonces me sentía triste, pero Dios estaba preparando mi corazón para este mensaje. Porque esto que acabamos de leer, por más que hay personas que el entendimiento está, o sea, el mensaje como tal está cubierto para ellos y por más que lean, no entienden. Y no lo pueden comprender. ¿Por qué? Porque hasta que ellos no desechen su propia justicia, no pueden recibir esto. Entonces Dios lo que hizo primero conmigo fue destruir mi justicia, que era mis propias obras y esto, cuando me di cuenta que no tenía mi propia, que ya Dios destruyó mi justicia, entonces estaba preparado para recibir la justicia de Dios. Recuerdo que eso fue en los tiempos de la pandemia, digamos que para algunos fue un tiempo angustioso, maldicen ese día por decirlo así, pero en mí en particular a pesar fue un tiempo, digamos que glorioso realmente, porque fue cuando yo recibí la salvación. Recuerdo ese día que yo iba por la calle y digamos que ya se estaba como normalizando, ya podíamos salir a las calles, pero con las restricciones, que con el tapaboca, con estas cosas. Yo recuerdo que yo iba escuchando la Biblia, yo tenía la aplicación de la Biblia y entonces yo la iba escuchando. Y en ese momento yo recuerdo que yo iba escuchando y hablaba de la ley y todas estas cosas y eso me sentía como triste, pero de una u otra forma yo seguía escuchando, sí, porque Dios me estaba dando duro realmente, sí, tumbando todo argumento que yo tenía con respecto a mi propia justicia. Entonces esto me estaba dando duro, pero yo no dejaba de escuchar, iba escuchando y escuchaba que la sangre, que esto, no, y iba escuchando hasta cuando pasé por digamos que en ese momento se estaba reproduciendo el libro de Romanos capítulo 3 cuando dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo comencé a leer, comencé a comprender y de una en ese instante, pero fue como una abrirse de ojos que como que los ojos se me abrieron, los ojos espirituales y comprendí las escrituras. Pero eso fue así como inmediatamente, entonces comencé a comprender todo. Y fue cuando me di cuenta que era por medio de Jesucristo y comprendí. Lo primero que hice fue, recuerdo que yo levanté mis manos en la calle y yo dije, bendito sea Dios, creador del cielo y de la tierra. Y yo comencé a decir, todo se trata de Cristo, más no de nosotros. Entonces yo cada vez que recuerdo esto, pienso que las personas que me verían en ese momento dirían, este man está como loco. Eso mínimo es el COVID, que lo tiene así, pero pues obviamente yo sabía que era lo que estaba pasando realmente. Dios me estaba dando su justicia y yo la estaba recibiendo con gozo. Y hermanos, entonces esto es digamos que en mi caso, desde el momento yo no pude callar y entonces empecé a escudriñar más la escritura y entonces comenzaba a comprender todo lo que estaba leyendo, lo estaba comprendiendo y ya sabía que ya no se trataba de mí o de nosotros como hombres, sino de Jesucristo. Y entonces yo era cuando yo más, y recuerdo una vez que yo alcancé a tener en cuenta que me sumergí en la palabra y no, o sea, la noción del tiempo la perdí y duré 4 horas leyendo las escrituras, pero yo o sea, nunca había leído tanto tiempo, ¿sí? Pero era porque lo que estaba leyendo lo estaba comprendiendo y se estaba como que llenando dentro de mí, recibiendo toda esa palabra, ¿sí? Y entonces yo no podía seguir leyendo, escuchando. Yo dormía con los audífonos escuchando las escrituras y yo recuerdo que yo soñaba y dentro del sueño estaba comprendiendo lo que estaba escuchando. Entonces es imposible para nosotros que hemos recibido la salvación por misericordia de Dios, por su gracia, de callar esto. Y desde entonces comparto el Evangelio con todos mis compañeros de trabajo,
con cualquier persona que conozco en el momento, espero la oportunidad y mire, ahí está el Evangelio. Y es tan interesante que a veces yo hablo y yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿de dónde sale todo esto que yo hablo? Y entonces las Escrituras nos dicen que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de Dios, que es el que habla. Y es cierto, es cierto. Y lo más interesante de todo esto, al momento de yo compartir el mensaje, aquellos que se dicen ser hermanos, que dicen que son cristianos y que pertenecen a una denominación X, les comparto, y pues si yo esperaría que ellos recibieran también y o estuviéramos de acuerdo en lo que es, pero veo que no, o sea, que no es así. Entonces, porque ellos tienen un concepto diferente y las Escrituras nos dicen que hablemos todos una misma cosa. Cuando yo me di cuenta de esto, yo decía, Dios mío, ¿por qué esto? De hecho, llegué a cuestionarme en aquel tiempo diciendo, ¿será que yo soy el que estoy hablando de más o estoy interpretando las Escrituras a mi parecer? Entonces yo inmediatamente le dije, Señor, mira, yo no quiero decir mentira, quiero hablar la verdad, ¿sí? Entonces, si es mentira lo que yo estoy hablando, calla mejor mi boca y mejor quítame la vida, pero no quiero hablar mentira. Pero entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo decía, bueno, hay una duda, buscaba las Escrituras y yo encontraba esa confirmación. No, pero si aquí está las Escrituras, ¿por qué ellos no pueden comprender eso? Fue cuando Dios nos reveló por medio de las Escrituras que ese es el poder engañoso que viene en este fin de estos tiempos. Sí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de la misma. Parecerán corderos, pero hablarán como dragón, compro Dios engañoso, y todas estas cosas son esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dijo? A ver que ellos rechazaban esto, yo lo que hice fue, bueno, vamos a hablarle a otras personas. Entonces empecé a hablarle, porque digamos que yo estoy rodeado de compañeros de trabajo que hay muchos que ellos dicen que no son cristianos y que nada de esto. Y de hecho ellos tienen su orientación por otros lados. Entonces yo igual, digamos que comprendiendo que esto no se trata de nosotros como hombres, yo me les acercaba a ellos dándoles a entender de que Dios sometió a todo hombre en desobediencia, así que no hay diferencia entre ninguno, sin importar lo que tú quieras pensar, tu concepto que tengas. Dios, el creador del cielo y la tierra, sometió a todo hombre en desobediencia para tener misericordia de nosotros por la fe en Jesucristo. Entonces yo comenzaba a hablarle esto y le comenzaba a decirle, primeramente, a derrumbar ese argumento, porque Satanás desde el principio nos ha engañado, ¿sí? Y ese engaño es aún haciéndonos creer que somos pecadores. Y nosotros tal vez decimos, no, nosotros somos pecadores, pero no sabemos lo que estamos diciendo y lo decimos por ignorancia. Pero cuando yo empezaba a hablarle y a decirles esto a los que no tenían nada que ver con cristianismo ni nada de eso, sino que estaban alejados, pues decirlo así, ¿no? Y pues de una otra forma, pues pensaría que eso es bueno, porque de una otra forma ellos son los que recibieron realmente la palabra. Entonces esto me sorprendió cuando yo comenzaba a hablarle y decirles esto, destruirles sus argumentos que tenían de ser pecadores, porque la palabra dice que Dios quitó el pecado y todas estas cosas. Y cuando ya ellos comprendían, a mí esto realmente me estremeció dentro de mí, porque ellos me decían, nadie me había hablado así. Y es cierto lo que tú me dices. Entonces realmente esto de gozo, pero a la vez tristeza, pero tristeza en el sentido de que yo decía, Señor, tantas personas como esta que necesitan escuchar esta palabra. O sea, espero que me estén entendiendo lo que les digo, ¿sí? Entonces, fui a unas personas que supuestamente eran cristianos y rechazaron esto, y otras personas que no tienen nada que ver con esto, que se supone que es lo desecho del mundo porque son fornicarios, que son adúlteros, homosexuales, todas estas cosas. Ellos son los que estaban recibiendo más esta palabra. Y fue cuando yo me comprendí, yo dije, Señor, verdaderamente que tú eres Dios y tú eres el que pones el querer como el hacer. Y entonces fue cuando vi más la necesidad de hablar de esto. Y así fue, mi hermano. Entonces, a medida que yo, digamos que yo me desempeño como técnico instalador. Yo instalo lo que son cámaras de seguridad y todo lo que es control de acceso, todo lo que tiene que ver con domótica, edificios inteligentes y todas estas cosas. Entonces yo me rodeo de muchas personas, clientes y todas estas cosas. Y yo no les hablo de lo que yo hago, porque realmente eso no importa. O sea, creer que está en mí, que Dios ha puesto en mí,
es predicarle a todas estas personas de este poderoso evangelio. Y lo primero es destruirle sus argumentos, que es lo que Satanás ha puesto en nosotros. Y cuando, obviamente por medio de la palabra, ¿no? Porque la palabra dice que contiendamos fervientemente contra todo argumento falso que se levante en contra de la fe. Destruirle, y cuando ya ellos ya quedan como con las manos abajo, toma el evangelio y lo reciben con gozo. Y entonces todas estas personas, su respuesta a ellos nunca, nadie me había hablado de esa forma. Recuerdo una vez un señor, un guardia de seguridad, me dijo: tú eres un enviado de Dios. Dios te puso a ti aquí para que tú hables de esto. Entonces todas estas cosas, bueno, todo sea para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero entonces yo sé que todo esto es de Dios, para salvación a todos, para que todos crean, y más en estos finales de estos tiempos. Entonces hemos considerado hoy en este momento de Hebreos 10, donde habla de esa ofrenda, ¿cierto? Que Dios ofreció por medio de Jesucristo de una sola vez y para siempre, donde Dios destruyó el pecado. Eso es el testimonio de nuestro Dios, y cual dice: y yo les doy vida eterna y nunca más morirán. Entonces algunos dicen: no, es que en la Biblia no dice que Él quitó el pecado, sabiendo que sí lo dice. Mas cuando Jesús, nuestro Señor, habla de vida eterna, es esto: una vida sin pecado. Y al no tener pecado, al no haber pecado, pues es vida eterna. Ese es el mensaje, ¿cierto? Porque donde hay pecado hay muerte, pero donde no hay muerte es porque no hay pecado. Y no hay pecado porque Dios ya lo quitó. Y ese es el mensaje, la vida eterna, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El que crea en eso, ese es el que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Al creer en su nombre. Entonces, este mensaje es muy importante y debemos predicarlo a todas las personas, ¿sí? Principalmente, pues, digamos que en mi caso, donde el foco era mi familia principalmente, ¿sí? Porque, bueno, los que han tenido digamos que la oportunidad de escuchar mi testimonio, digamos que yo estaba lejos de la palabra de Dios. Yo tenía mi propio Dios en mi propia cabeza, y yo decía: yo creo en Dios, pero yo tengo que, porque leer la Biblia. Pero mira hasta al nivel que Satanás nos ha llevado con ese engaño, ¿sí? Entonces nosotros nos hicimos un Dios que no es el de la Biblia, y el verdadero Dios es el que está en la Biblia, el que nos habla la Biblia. Entonces nosotros hacemos nuestro propio argumento. Cuando yo andaba en ese mismo, digamos que Dios tomó y destruyó mi argumento, pero principalmente pues, por medio de visiones que están en las Escrituras, confirmadas en las Escrituras, pero yo no lo entendía. Cuando vi esto que viene para la tierra, donde no hay escapatoria, no hay nada que nosotros como hombres podamos hacer para ser librados de esos juicios que vienen para la tierra. Entonces cuando yo vi todas estas cosas, el mensaje fue: no todo está perdido aún, busquemos a Jesucristo, busquemos a Jesús. Empecé a buscar a Jesús en las congregaciones, pero lo principal que yo pensé cuando vi todas estas cosas fue mi familia. Yo, ¿será que mi familia sabe de esto que viene? Porque yo, el único que veía todas estas cosas en la visión era yo, nadie lo veía. Las personas estaban distraídas viendo sus cosas del día a día y todas estas cosas. Y yo pensé, fue en mi familia. Yo dije: mi familia no sabe de esto. Entonces, al recibir todo digamos que el mensaje de salvación, lo primero que es mi familia, hablarles a ellos de esto, porque la promesa que recibí de mi Dios de nuestro Dios fue que mi familia también sea salva. Entonces en esto es lo que yo les hablo a mi familia, y espero que ellos entendieron, y hay que seguirle, ¿cierto? Hablándole, porque esto hay que regarlo todos los días. Dice la oración, dice: danos el pan de cada día, es la palabra de Dios conforme a esto, porque si no la regamos viene Satanás y tumba lo que destruye, ¿cierto? Esto, entonces, pero sí, Señor. Entonces en este momento quería compartirles esto, que está en las Escrituras, compartir mi testimonio de cómo Dios permitió que le predicara a mis hermanos, que ellos recibieran, porque realmente recibieron, mis hermanos todos recibieron esto, y eso me llena de gozo realmente. Y realmente tal vez esa es la promesa de Dios, ¿no? Que mi familia también sea salva. Entonces toda mi familia como tal, a mis hermanos, todos, primos, todos, yo les he predicado, pero principalmente mi mamá y mis hermanos recibieron, que es donde realmente me interesa como tal, pero la idea es que todo el mundo crea en este poderoso mensaje, es decir, que Cristo murió por nuestros pecados, que todos nuestros pecados fueron destruidos. Al creer en esto ya no somos pecadores, somos justos, porque así lo dice: justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios.
Entonces, hermano, en esta oportunidad quise, digamos que expresar esto, digamos que a los que dudan, que vuelvan, sí, a la fe, porque es lo que realmente nos da acceso, ¿cierto? Al reino de Dios, porque aquí lo dice, y permanecer en ello. Eso significa perseverar hasta el fin. El Señor dice, lo que has oído, reténlo hasta el fin. Sí, yo te daré corona de vida. Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí, por escucharme. Y recuerden esto, ¿no? Todo es por medio de Cristo. Nosotros estamos escondidos, dice la Escritura. Nosotros estamos escondidos en Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es que se complace el Padre. Y si el Hijo está en nosotros, entonces nosotros somos libres, porque el Hijo nos hizo libres. Entonces, hermanos, la verdad, pues muy agradecido. El próximo sábado, si Dios permite, estaremos nuevamente aquí compartiendo esto. La palabra siempre, todos los días. No la dejemos de escuchar, y más en estos tiempos, ¿cierto? Tiempos finales. Eso es terrible lo que se viene realmente, pero Dios dice que cuando veamos todas estas cosas, nosotros no debemos estar asustados, porque nosotros hemos recibido la salvación, ¿cierto? Entonces Dios lo que nos manda es estar, dice, firme y erguido, porque vuestra redención está cerca. Entonces, hay de aquellos que no creen, así que si hay alguno que aún duda, no sea, dice la Escritura, no seas incrédulo, sino creyente. Cree esta palabra, eres santo, perfecto, por medio de esa ofrenda que se hizo una sola vez y por siempre, por medio de Jesucristo. Entonces, hasta la próxima, mi hermano.